Mi gente, ustedes saben que la Semana Santa en este país es sagrada. Desde chiquito nos enseñaron que en estos días uno no se puede estar de relajo porque las cosas raras pasan. Yo mismo he escuchado historias que ponen los pelos de punta, cosas que la gente de antes contaba y que todavía hoy se siguen viviendo. Así que siéntese cómodo, apague la luz si quiere y escuche estas 10 tradiciones misteriosas de la Semana Santa en la República Dominicana. Mi gente, vengan acá, siéntense cómodo y escuchen bien lo que les voy a contar, porque esto que les voy a decir no es ningún chiste ni invento de muchacho. Esto es una cosa seria, algo que nos enseñaron los viejos y que se ha ido pasando de generación en generación. Es una advertencia que no se puede tomar a relajo. Porque si tú crees que la Semana Santa es solo para descansar, déjame decirte que hay cosas que uno no puede ignorar. Y una de las creencias más fuertes que tenemos aquí en República Dominicana es esta: no te bañes en el río el Viernes Santo o te conviertes en pez, así mismito como lo oyes. Y mira, esto no es de ahora. Esto es algo que se ha dicho desde tiempos de los abuelos de nuestros abuelos. Yo mismo crecí escuchando esta historia y todavía me acuerdo de cómo la primera vez que la oí me dejó los pelos de punta. Y después de eso, nunca, pero nunca, me he atrevido a meterme al río un Viernes Santo. ¿De dónde viene esta creencia? Bueno, la historia cuenta que todo empezó hace muchos, pero muchos años atrás, cuando la gente todavía respetaba la Semana Santa, con un fervor que hoy en día casi se ha perdido. En aquellos tiempos nadie osaba desobedecer las tradiciones, porque sabían que el castigo de Dios podía caer sobre ellos. Dicen los viejos que hubo una vez un muchacho de un campo aquí en la isla que no le hacía caso a nadie. Era un muchacho necio, travieso y testarudo. Siempre andaba en lo suyo y le encantaba bañarse en el río. No importaba el día ni la hora. Si hacía calor, él se metía al agua. Pero un Viernes Santo, su mamá le dijo: «Mijo, no vayas al río hoy, que es día de respeto y el agua se vuelve sagrada. Si te metes, puedes convertirte en pez y nunca más salir». Pero este muchacho, como era tan porfiado, le dio pa' allá como quiera. Dicen que se fue al río a escondidas, sin importarle las advertencias. Que cuando llegó, el agua estaba más tranquila de lo normal, como si el mismo río supiera lo que iba a pasar. Entró al agua riéndose, burlándose de la historia, diciendo que eran cuentos para asustar niños. Y al principio todo estaba bien, el agua fría, la corriente suave, pero de repente empezó a sentir un escalofrío extraño, como si algo lo estuviera agarrando por los pies. Trató de salir, pero ya no podía moverse. Su piel comenzó a endurecerse, a ponerse escamosa. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Y lo último que la gente vio fue cómo el agua hizo un remolino y él desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, el pueblo entero entendió que esa advertencia no era un simple cuento, era real, casos de la vida real. Tú puedes pensar que esto es solo una historia de miedo para meterle terror a los muchachos y evitar que se vayan a los ríos en Semana Santa. Pero no te equivoques. En este país hay muchas personas que han sido testigos de cosas extrañas cuando alguien se atreve a desafiar esta creencia. Yo te voy a contar lo que le pasó a un compadre mío, un hombre serio, trabajador del campo, que nunca creía en esas cosas, hasta que un día le tocó vivirlo en carne propia. Mire, mi gente, yo no sé si ustedes creen en lo que voy a contar, pero en este país hay cosas que uno no puede ignorar. Desde chiquito, mi abuela me decía: el Viernes Santo no se puede hacer bulla porque los espíritus andan sueltos. Uno de carajito no entiende, uno cree que eso es pura habladuría de los viejos, hasta que le pasa algo. Porque si hay algo que se respeta en este país, es el Viernes Santo. Ese día, la gente camina bajito, habla despacio,
y ni los gallos cantan con fuerza. Y si usted es de los que piensa que eso es un simple cuento, prepárese, porque hoy le voy a contar lo que pasó cuando un grupo de muchachos decidió desafiar la tradición. Siéntese, apague la luz si quiere y escuche bien, porque esto pasó en mi pueblo y pasó de verdad. Una noche que nadie olvida. Esto pasó hace unos años en un pueblo de aquí, de la República Dominicana. Un lugar pequeño con casas de madera, caminos de tierra y una iglesia en el centro que cuando toca las campanas el pueblo entero la escucha. Era Viernes Santo y como es la costumbre, la gente estaba recogida en sus casas, tranquilos. Las abuelas rezando, los padres sentados en el patio hablando bajito y los niños, bueno, los niños no entendían mucho de eso. Ese día, unos muchachos de la zona, que siempre andaban juntos, decidieron hacer algo diferente. Eran 5 en total: Ramón, Tito, Kelvin, Julio y el Flaco. Ellos eran muchachos buenos, pero siempre estaban buscando la manera de romper las reglas. Y ese Viernes Santo quisieron desafiar la tradición. Se fueron pa' una loma que quedaba cerca del río, un sitio donde la gente dice que se ven luces en la noche y que hay cosas que es mejor no molestar. Pero ellos, con su relajo, dijeron: vamos a demostrar que eso es un disparate. Se llevaron una bocina, un pote de ron barato y decidieron hacer una parrillada. Se pusieron a beber y a poner música alta en plena noche de Viernes Santo. Gran error. Al principio, todo estaba normal. Ellos hablaban, se reían y la música retumbaba entre los árboles. Pero entonces pasó algo extraño. El viento, que hasta ese momento soplaba suave, se detuvo de repente. Las hojas de los árboles dejaron de moverse. El aire se sintió pesado. Los grillos dejaron de cantar. ¿Y esa vaina?, dijo Julio mirando a los lados. Tito se rió. Ah, pero ustedes sí son cobardes. ¿Y qué pasó? Ahora sí creen en esa chelcha de que los espíritus andan. Pero los demás no dijeron nada. Algo no estaba bien. El silencio era tan profundo que hasta los latidos del corazón se escuchaban. Entonces la bocina empezó a fallar. La música que sonaba con fuerza hace un momento empezó a entrecortarse como si alguien estuviera apagando y encendiendo la bocina. Y luego la bocina se apagó sola, sin batería baja, sin que nadie la tocara. Simplemente se apagó. Kelvin se puso pálido. Vámonos de aquí, que esto no está bien. Pero antes de que pudieran hacer algo, se escuchó un susurro, suave, lejano, como un viento que traía palabras que no se entendían. Ven con nosotros. Ramón se paró de golpe. ¿Ustedes oyeron eso? Julio, el más valiente de todos, trató de reírse. ¿Pero qué están diciendo, muchachos? Es el viento. Y en ese mismo instante, las luces del pueblo se apagaron. La sombra que se movía desde donde estaban, se podía ver el pueblo. Y cuando las luces se fueron, todo quedó en una oscuridad tan profunda que ni las estrellas alumbraban. Pero eso no era lo peor. Cuando miraron hacia el camino que bajaba de la loma, vieron algo. Algo que se movía entre los árboles, algo alto, negro, sin rostro. Una sombra, pero no una sombra normal, porque se movía en contra del viento. Julio tragó en seco. ¡Corran! Los 5 salieron disparados monte abajo, tropezando con piedras y ramas. Pero la sombra los seguía, se sentía cerca, se escuchaba su respiración. Y cuando voltearon para ver, ya no estaba. Todo volvió a la normalidad. El viento sopló otra vez, las luces del pueblo se encendieron, y la bocina, sin que nadie la tocara, volvió a sonar sola. Pero lo que sonó no fue la canción que ellos estaban poniendo antes. Number, lo que sonó fue un rezo en una voz profunda, antigua, y que no era humana. El final que nadie esperaba esa noche, los 5 muchachos llegaron al pueblo corriendo, pálidos, sin aliento. Fueron directo a la casa del padre Esteban, el cura del pueblo. Cuando le contaron lo que pasó, el padre solo los miró y dijo:
Les advertí, el Viernes Santo es un día de respeto, los espíritus andan y el que se burla paga el precio. Desde ese día, ninguno de ellos volvió a hacer bulla un Viernes Santo. Y aunque con los años dejaron de hablar del tema, Kelvin, el más callado del grupo, me dijo una vez algo que nunca se me olvidó. Esa sombra la vi otra vez. ¿Cuándo?, le pregunté. Me miró con miedo y susurró. En un espejo, la noche antes de que mi abuela muriera. Desde entonces, cada Viernes Santo, él prende una vela y no dice ni una palabra en todo el día. Y yo hago lo mismo. Porque hay cosas con las que uno no puede jugar. Mi gente, lo que les cuento no es para asustarlos, pero sí para que respeten la tradición. El Viernes Santo no es día para estar de relajo. Si no creen en nada de esto, bueno, cada quien con su conciencia. Pero si una noche siente que el viento deja de soplar, si el silencio se hace tan profundo que pesa, y si ve una sombra moviéndose donde no debería haber nada, no haga bulla, no corra, y sobre todo, no lo mire a los ojos. Tercero, no se puede clavar ni martillar, porque la tierra llora, señores, escúchenme bien. Ustedes saben que la Semana Santa es sagrada, pero hay un día que es más sagrado que todos, el Viernes Santo. Ese día hay que andar con cuidado, porque cualquier falta de respeto puede traer consecuencias. Y si hay algo que la gente vieja siempre ha dicho, es que el Viernes Santo no se martilla ni se clava nada, porque la tierra llora, y quien lo haga puede traer maldición para su casa y su familia. Yo no soy de inventar ni de desafiar lo que no entiendo, pero oí tantas historias de esto que mejor me lo creo. Desde que era un carajito, mi abuela me lo advertía. Si te pones a martillar, la tierra se llena de dolor y podrías oír los lamentos de las almas perdidas. Y miren, no era relajo. La advertencia de los viejos. En los campos de Dominicana, donde la vida es más tranquila y la gente todavía respeta las tradiciones, esta creencia es ley. Los campesinos lo saben. No se martilla, no se clava, no se hiere la tierra. Dicen que si lo haces, te expones a cosas que mejor ni saber. Había un viejo en mi barrio, don Nicasio, que siempre contaba la misma historia, con la voz grave y la mirada fija, como si estuviera reviviendo el momento. Fue un Viernes Santo, como a las 3 de la tarde, decía. Mi hijo mayor, Terencio, se puso a reparar una cerca que había caído por un ventarrón. Yo le dije que dejara eso para después, pero el muchacho, terco como la mula, agarró un martillo y empezó a clavar tablas. Dice don Nicasio que justo cuando Terencio dio el tercer martillazo, un ruido raro salió de la tierra. Algo así como un quejido, un lamento hondo, como si la tierra estuviera viva y sintiera dolor. El muchacho se asustó, pero pensó que era su imaginación y siguió. Pero cuando levantó el martillo de nuevo, la madera se partía sola. Los clavos se doblaban como si no quisieran entrar en la madera. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que ni los pájaros cantaban. Solo el viento, que soplaba raro, como trayendo un mensaje. Desde ese día, Terencio nunca más tocó un martillo un Viernes Santo, y don Nicasio se encargó de contarle la historia a todo el que quería escuchar, la señal en la tierra. Pero esta no es la única historia. Hay quienes juran que si clavas algo en la tierra un Viernes Santo puede salir sangre. Suena fuerte, lo sé, pero hay quienes dicen haberlo visto con sus propios ojos. En la provincia de San Juan, una vez un hombre intentó abrir un hoyo para sembrar en Viernes Santo y dice que la tierra botó un líquido oscuro, como si estuviera herida. La gente del pueblo lo tomó como una señal y desde entonces nadie se atreve a cavar o golpear la tierra ese día. No es cuestión de miedo, es cuestión de respeto. La hora maldita, las 3 de la tarde. Ahora bien, hay algo que hace esta creencia más fuerte todavía.
Dicen que a las 3 de la tarde del Viernes Santo, la naturaleza misma se detiene. Si usted se fija bien, a esa hora los animales se callan, el viento sopla con otro tono y hasta el sol parece menos brillante. Los viejos dicen que esa es la hora en que murió Jesucristo y que desde entonces la tierra llora por su dolor. Y si a esa hora alguien se atreve a clavar algo o martillar, puede estar hiriendo a la misma tierra y despertando cosas que es mejor no molestar. Historias de mala suerte. No faltan las historias de gente que ignoró la advertencia y pagó las consecuencias. En Barahona, hace muchos años, un hombre llamado Jacinto decidió arreglar su techo un Viernes Santo. Le dijeron que esperara, pero no quiso oír. Subió a su casa con martillo en mano y comenzó a clavar. Justo después del primer martillazo, una nube oscura cubrió el cielo, y antes de que pudiera seguir, un rayo partió un árbol cerca de su casa. Jacinto, asustado, bajó corriendo, pero esa misma noche su esposa enfermó de repente y nunca se recuperó. La gente del pueblo aseguró que fue un castigo por su falta de respeto. Desde entonces, su familia nunca volvió a tocar un martillo en Viernes Santo. La advertencia se mantiene viva hasta el día de hoy. Esta creencia sigue viva en los campos y ciudades de la República Dominicana. No importa si usted es religioso o no, si cree en lo sobrenatural o no. Lo cierto es que, por si acaso, mejor evitar cualquier martillazo en ese día. Muchos dirán que son cuentos de gente vieja, pero yo les digo algo. Hay cosas que uno no entiende, y cuando tantos lo han dicho por generaciones, es porque algo de cierto hay. Cuarta, comer carne trae mala suerte. ¿Por qué comer carne en Semana Santa trae mala suerte? Mi gente, ustedes saben que en este país la Semana Santa no es relajo. Aquí eso se respeta. Desde muchacho, a mí me enseñaron que hay cosas que simplemente no se hacen en estos días, y una de las más sagradas es esta: no se come carne en Semana Santa. Algunos dicen que es por respeto a Dios, porque es tiempo de luto. Pero otros, los viejos sabios del campo, aseguran que el que se atreve a comer carne en Semana Santa atrae la mala suerte, la desgracia y hasta enfermedades que no tienen explicación. Yo no sé ustedes, pero hay demasiadas historias de gente que se ha pasado de listo y ha pagado el precio. Así que siéntese cómodo, que le voy a contar por qué comer carne en Semana Santa puede ser la peor decisión de su vida. Origen de la creencia. Para entender bien esta vaina, hay que irse bien para atrás en la historia. Desde tiempos de nuestros abuelos y mucho antes, se decía que la Semana Santa era un tiempo de sacrificio. La Iglesia Católica estableció que el Viernes Santo es el día en que murió Jesucristo, y por respeto, la gente debía abstenerse de ciertos placeres, como la carne. Pero aquí, en República Dominicana, eso tomó otro giro. Aquí no era solo una norma de la Iglesia, sino que se convirtió en un asunto de superstición, porque aquí la gente no solo cree en lo que dice el cura, sino en lo que cuentan los viejos en las noches, en lo que pasa en los campos cuando nadie está mirando, en los relatos de misterio que se cuentan en las casas con luz de vela. Y así fue como se empezó a decir que el que se atreve a comer carne en Semana Santa corre el riesgo de que la mala suerte lo persiga. ¿No me cree? Espere y verá. La carne que se pudre en el estómago. Esta es una historia que a mí me contaron cuando yo era muchacho y le aseguro que todavía me da escalofrío. Había un hombre en el pueblo, de esos tercos, que no creían en nada. Le decían Pedro el incrédulo, porque todo lo que la gente decía, él lo cuestionaba. Llegó Semana Santa y la doña de la casa le sirvió su bacalao con arroz blanco y habichuelas. Él empujó el plato y dijo: ¿y esa vaina? A mí tráiganme mi pedazo de carne, que yo no creo en cuentos. La mujer, que era temerosa de Dios, le advirtió: Pedro, no se come carne hoy,
Es Viernes Santo. Pero Pedro, con su orgullo, se fue al colmado, compró un pedazo de carne de cerdo y se lo comió sin miedo. Se acostó como si nada, pero no se levantó igual. Esa madrugada empezó a sentir un dolor en el estómago que no tenía madre. Se revolcaba, sudaba frío y nadie entendía qué pasaba. Lo llevaron a un curandero del pueblo y cuando el hombre le puso la mano en la barriga, se puso pálido. Esa carne no se ha digerido, está podrida adentro. Y efectivamente, cuando lo llevaron al hospital, los médicos dijeron que la carne estaba en su estómago como si nunca hubiera sido procesada. Pedro no duró mucho después de eso. Desde ese día, nadie en ese pueblo volvió a comer carne en Semana Santa. El hombre que vio al diablo en su plato. Esta otra historia me la contó mi abuelo, que en paz descanse. Había un comerciante que tenía fama de avaro, de esos que no creían en Dios ni en el diablo, solo en los cuartos. Un jueves santo, él estaba en su casa y le llevaron su comida, un plato de arroz con bacalao y plátanos maduros. El hombre, que siempre estaba de mal humor, lo empujó y dijo: «Yo no voy a comer esa vaina, tráiganme un bistec bien jugoso». La cocinera, temblando, intentó advertirle: «Señor, hoy no es día de carne». Pero él no hizo caso. Se fue a la carnicería, compró su carne más cara, la cocinó y se sentó a comer solo en la mesa. El primer bocado lo sintió normal, pero cuando levantó la mirada y vio su plato otra vez, la carne ya no era carne. Dicen que en el plato había un pedazo de carne negra con gusanos moviéndose y un olor a azufre que invadió toda la casa. El hombre tiró el plato, corrió al patio, pero las sombras de la noche parecían moverse solas. Desde ese día, nadie volvió a verlo igual. Nunca más comió carne en Semana Santa y su salud nunca volvió a ser la misma. La maldición de los mataderos. Hay otra historia que la gente del campo sabe bien. Dicen que si un matadero sacrifica una vaca o un cerdo en Viernes Santo, algo raro pasa. Los animales no mueren como siempre. A veces el cuchillo se parte, otras veces la sangre no fluye normal. Y algunos carniceros han jurado ver los ojos de los animales cambiar de color, como si algo estuviera dentro de ellos. Cuentan que una vez, un carnicero en un pueblo de la línea noroeste intentó matar un cerdo en Viernes Santo. El cuchillo se le dobló en la mano y el animal se le quedó mirando como si le hablara con la mente. El hombre salió corriendo y nunca más volvió a tocar carne en Semana Santa. ¿Casualidad o verdad? Uno puede decir que son cuentos de vieja, que son supersticiones, que nada de esto es real. Pero mi gente, díganme algo. ¿Por qué tanta gente ha sentido lo mismo? ¿Por qué generaciones y generaciones han repetido estas historias? ¿Por qué todavía hoy, en pleno siglo XXI, los dominicanos seguimos evitando la carne en Semana Santa? ¿Será solo respeto a Dios o hay algo más? Yo, por si acaso, prefiero no averiguarlo. 5. Las casas se llenan de mala energía si limpias el Viernes Santo. Las casas se llenan de mala energía si limpias el Viernes Santo. Ah, mi gente, si hay algo que en este país se respeta, es la Semana Santa. Uno puede ser lo que sea, puede ser rumbero, fiestero, hasta incrédulo. Pero cuando llega esa semana, especialmente el Viernes Santo, hasta el más guapo se aquieta. Pero hay una cosa que mucha gente no sabe, una tradición que las abuelas de antes repetían con la misma seriedad con la que rezaban su rosario. El Viernes Santo no se limpia la casa, no se barre, no se trapea, no se saca la basura, porque si lo haces, estás invitando la mala energía a entrar. Y yo les voy a contar por qué. Cuando yo era carajito, vivía en el campo con mi abuela, una señora que no jugaba con la religión. Esa mujer se sabía la Biblia de memoria y además de eso, tenía sus cuentos y creencias que nadie le podía discutir. Yo recuerdo un Viernes Santo, yo estaba jodiendo con una escoba, jugando a que era un jinete, y mi abuela, con esa voz que parecía que venía del más allá, me dijo: «Muchacho,
Suelta esa escoba ahora mismo, o vas a ver cómo las ánimas se llevan la paz de esta casa. Yo, que era inquieto pero no bruto, solé la escoba de una vez. Después, con la paciencia de la gente vieja, me explicó: el que limpia el Viernes Santo es como si estuviera botando las bendiciones. La casa se llena de un silencio raro, se siente una frialdad en los rincones, y si barres, hasta podrías estar barriendo la suerte de tu familia. Y no crean que era solo cosa de ella, no. Muchas otras doñas del barrio decían lo mismo. Cuando una vecina se atrevió a limpiar. Ahora bien, hay gente que no cree en nada hasta que le pasa algo raro, como el caso de doña Meche, una vecina que tenía una boca más grande que un tambor. Ella se burlaba de todas esas creencias. Ay, por Dios, mija, esos son cuentos de vieja. Yo no puedo tener mi casa sucia solo porque sea Viernes Santo. ¿Tú te imaginas? No. Yo limpio todos los días y el que quiera venir, que venga. Un año, un Viernes Santo, la doña agarró su escoba y comenzó a barrer su casa como de costumbre. Las demás doñas la miraban de reojo, con ese aire de allá ella, después que no diga que no se le avisó. Pasaron unas horas y todo parecía normal. Hasta que cayó la noche. Dicen los que estaban cerca que cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, en la casa de doña Meche se empezaron a oír unos ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, arrastrando los pies, como si hubieran voces murmurando bajito, bien pegadito al oído, pero sin que se entendiera lo que decían. La doña pensó que era su imaginación, hasta que vio que su gato, que siempre dormía plácido en la sala, estaba erizado, bufando hacia un rincón oscuro de la casa. Y entonces lo sintió. Una brisa helada que recorrió todo su cuerpo, un escalofrío que no venía de afuera, sino que parecía nacer desde adentro. Al día siguiente, doña Meche estaba pálida, con unas ojeras negras y bien calladita, y desde ese año jamás volvió a barrer en Viernes Santo. El que barra, que se atenga a las consecuencias. Pero no solo eso. Hay quienes dicen que si barres en Viernes Santo, podría aparecérsete una sombra en la casa, algo que no se ve bien, que se queda en los rincones, acechando, esperando. Mi tío Jacinto una vez me contó que conoció a un hombre que era terco y decía que eso eran cuentos de vieja, que un Viernes Santo agarró y barrió su patio completo, sin miedo. Bueno, pues según contó el mismo hombre, esa noche soñó con un hombre alto, vestido de negro, sin cara. El hombre del sueño le habló con una voz ronca y le dijo: «Por limpiar tu casa, ahora limpia tus pecados». El hombre se despertó sudando y desde ese día no volvió a tocar una escoba en Semana Santa. Los signos que aparecen después de limpiar ahora, hay quienes dicen que no es solo una sombra o un escalofrío. Algunos creen que si limpias el Viernes Santo, puedes empezar a notar señales extrañas en tu casa. Las velas se apagan solas, aunque no haya brisa. Se escuchan ruidos en la madrugada, como susurros. Los espejos se empañan sin razón aparente. Se sienten olores extraños, como flores marchitas o humedad sin explicación. Dicen que esas son las energías que se despiertan cuando no se respeta la solemnidad del Viernes Santo. La leyenda del espíritu del Viernes Santo. Una de las historias más aterradoras que me han contado sobre este tema viene de un pueblo allá por San Juan de la Maguana. Cuentan que hace muchos años había una mujer que se burlaba de todo lo relacionado con la Semana Santa. Decía que eran cuentos tontos, que ella no creía en nada de eso. Un Viernes Santo se puso a limpiar la casa entera, desde el amanecer hasta la tarde, sacando toda la basura. En la noche, cuando se fue a acostar, sintió que algo se sentó en su cama. Ella se levantó asustada, pero no vio a nadie. Pero cuando miró hacia la puerta, vio una sombra alta, con ojos rojos, mirándola fijo. Esa mujer
Amaneció con el pelo blanco del susto y desde entonces nunca más se atrevió a limpiar en Semana Santa. Mire, mi gente, yo no estoy aquí para decirle a nadie qué creer o qué no, pero si hay algo que la gente de antes nos enseñó, es que el Viernes Santo no es día de estar de relajo. Si nuestros abuelos nos decían estas cosas, es por algo, y si yo le digo la verdad, prefiero tener mi casa un chin sucia un día, que estar barriendo la suerte y dejando entrar lo que no se ve. Así que ya saben, no digan que no se les avisó. 6. Los árboles se inclinan a la medianoche del Viernes Santo. Ustedes saben, mi gente, que en este país hay tradiciones y creencias que se pasan de generación en generación, cosas que no se escriben en libros ni salen en los noticieros, pero que el pueblo guarda en su memoria, como si fueran parte del alma misma de nuestra tierra. Hoy vengo a contarles algo que no es relajo, algo que si usted ha vivido en el campo o ha pasado una Semana Santa en una de esas comunidades apartadas de la República Dominicana, seguro ha escuchado. Se dice que la medianoche del Viernes Santo trae consigo un suceso misterioso, algo que solo los más valientes han podido ver con sus propios ojos. Los árboles se inclinan hacia la tierra en señal de reverencia. Yo mismo, se los digo, escuché esta historia por primera vez de boca de mi abuelo, un hombre de esos que vivieron con la tierra pegada a los pies y el conocimiento antiguo en la cabeza. Muchacho, hay cosas que la gente de la ciudad no cree, porque viven rodeados de cemento y nunca han sentido el aliento de la naturaleza en su cara, me decía con su voz ronca. Pero en el campo, la tierra habla y uno aprende a escucharla. Una noche que nunca olvidaré, la historia más impresionante que escuché sobre esto, le pasó a un hombre llamado Don Ramón, un viejo de esos que conocían cada rincón del monte, cada río, cada sendero. Contaba que una vez, siendo joven, desafió la advertencia de los mayores y se fue solo al monte la noche del Viernes Santo. Uno de muchacho no cree en nada, decía mientras encendía un cigarro. Yo quería ver si era verdad que los árboles se inclinaban. Esa noche, don Ramón salió de su rancho cuando el reloj marcaba las 11:30. La luna iluminaba el camino de tierra y el viento soplaba bajito, como si la naturaleza estuviera guardando silencio. Caminó hasta el claro del bosque, donde había una ceiba enorme, vieja como el mismo tiempo, y se sentó a esperar. Cuenta que en ese momento todo se sintió raro. No había grillos, no había ranas croando en la cañada, solo el viento susurrando entre las hojas. Se sintió pequeño, como si algo invisible lo estuviera observando, y entonces, justo cuando el reloj marcó las 12, sucedió. Muchacho, te lo juro por la Virgen que estaba viendo bien. Esa ceiba que era más vieja que mi bisabuelo, esa ceiba que ni un ciclón había podido tumbar, empezó a inclinarse lentamente, como si alguien invisible la estuviera empujando hacia la tierra. El viejo juraba que no estaba borracho, que no era sueño. Aquella ceiba, junto con otros árboles del monte, inclinaban sus troncos hacia el suelo, como si estuvieran rezando. Era como si la misma naturaleza se arrodillara a pedir perdón o a dar gracias. El miedo se le metió en los huesos. Se levantó rápido y salió corriendo de ahí, con el corazón queriéndosele salir del pecho. No miró atrás, porque sentía que si lo hacía, algo o alguien lo estaría observando. Cuando llegó a su casa, su madre lo esperaba en la puerta con los ojos bien abiertos. «Dime que no fuiste al monte, Ramón», le dijo con voz temblorosa. Don Ramón se quedó callado. Su madre suspiró. «Gracias a Dios volviste. Hay quienes nunca regresan». Desde entonces, esa historia ha pasado de boca en boca. Viejos y jóvenes saben que la medianoche del Viernes Santo no es para andar en el monte. Los árboles se inclinan, sí, pero no solo eso. Algunos dicen que, si te quedas mucho tiempo mirándolos, puedes quedar atrapado en su misterio, como si el bosque mismo te tragara. Hay quienes han dicho que, después de ver el suceso, han escuchado voces en el viento,
murmullos entre las hojas, rezos antiguos que nadie puede explicar. Otros aseguran que han visto sombras moverse entre los troncos, figuras extrañas que se esconden entre las ramas. Algunos curas dicen que es solo una fábula, que los árboles no se inclinan, que es un invento de la gente de campo. Pero quienes han estado allí, quienes han sentido el aire volverse pesado y el suelo vibrar bajo sus pies, saben que hay algo más, algo que la ciencia no puede explicar. Mi abuela decía que los árboles no se inclinaban por casualidad. Es la naturaleza misma reconociendo la grandeza de Dios, murmuraba mientras encendía una vela en la noche del Viernes Santo. Si el mundo entero se conmovía cuando Cristo murió, ¿por qué la naturaleza no habría de hacerlo también? ¿Te atreves a comprobarlo? Si usted, amigo mío, alguna vez se encuentra en un campo dominicano un Viernes Santo y siente curiosidad por ver si esta historia es verdad, piénselo 2 veces. Quizá no pase nada, quizá solo sea una noche más. Pero si siente que el viento sopla más frío de lo normal, si nota que los grillos han dejado de cantar y los perros de los ranchos miran fijamente al monte, tal vez sea mejor que regrese a casa. Porque hay misterios que es mejor dejar tranquilos, y hay noches en las que el bosque parece estar vivo, esperando a aquellos que no creen. Y quién sabe, tal vez los árboles sí se inclinen en señal de reverencia, pero también para ocultar lo que realmente se esconde entre ellos. 7. El que camina de espaldas en la playa a medianoche. Mire, mijo, si hay algo que le puedo decir con seguridad, es que en este mundo hay cosas que uno no debe tentar. Hay creencias, hay misterios y hay cosas que la gente se inventa, pero también hay cosas que son reales y que han pasado desde que el mundo es mundo. Y esta que le voy a contar ahora no es invento. Se lo cuento como me lo contaron a mí y como yo mismo lo vi con mis propios ojos. No es un relajo ni un cuento para asustar muchachos. Esto es una advertencia, porque hay cosas que es mejor no intentar, aunque le pique la curiosidad. En mi pueblo, desde que yo era muchacho, decían que si uno se iba a la playa a medianoche durante la Semana Santa y caminaba de espaldas por la arena, algo pasaba. Algo que la gente que lo ha visto desearía no haber visto nunca. Dicen que si lo haces bien, en un momento verás reflejado en el agua el rostro del mismísimo diablo. Muchos lo han intentado. Pocos han vuelto iguales. Los viejos de antes siempre nos advertían: miren, no vayan a hacer disparate en la playa de noche, y menos en Semana Santa. El mar no es el mismo en esos días. Mi abuela decía que el Viernes Santo es un día especial, un día de luto y respeto, porque es cuando Cristo murió. Pero también es cuando el diablo anda suelto, buscando almas distraídas, gente necia que no cree en lo que no ve. El mar es profundo, no solo en agua, sino en misterio, decía ella. Y yo, muchacho al fin, no entendía bien lo que quería decir. En el pueblo había un señor llamado Don Juan, un viejo pescador que había navegado toda su vida, y él lo decía con seriedad: a mí no me hablen de relajo con la playa de noche. Yo vi algo que nunca debí haber visto. Nunca contó bien qué fue lo que vio, pero cada vez que alguien mencionaba eso de caminar de espaldas en la playa a medianoche, él bajaba la cabeza y se persignaba, como si estuviera recordando algo que le daba miedo hasta pensar. La historia de Pablo y su reto estúpido. Siempre hay un terco, uno que no cree en nada, uno que se burla de todo. En mi tiempo de mozo, ese terco era Pablo, un amigo nuestro que siempre decía que esas cosas son cuentos de viejos para meter miedo. Un Jueves Santo, después de unas cuantas cervezas, Pablo dijo que él iba a probar que todo era mentira. Dijo que a la medianoche iría a la playa y caminaría de espaldas por la arena. Si el diablo se me aparece, le pido fuego para encender un cigarro, dijo riéndose. Nosotros nos reímos también, pero con nervios. Yo le dije que no era buena idea. Pablo,
mejor deja eso quieto, hay cosas con las que no se juega. Pero él no quiso escuchar, así que a la medianoche fuimos a la playa. Solo él se atrevió a caminar de espaldas. El momento del horror. El viento soplaba raro esa noche. El mar estaba tranquilo, pero no de la forma normal. Era un silencio raro, como si el agua estuviera esperando algo. Pablo, con su actitud desafiante, se quitó las chancletas y empezó a caminar hacia atrás, descalzo sobre la arena húmeda. Nosotros lo mirábamos desde la orilla, en silencio, con una mezcla de miedo y curiosidad. Al principio, todo parecía normal. Pablo reía y decía, «Ven, diablo, ven que te estoy esperando». Pero de repente, su risa se cortó. Se quedó quieto, mirando el mar. Nosotros no veíamos lo que él veía, pero su cara cambió. Sus ojos se pusieron grandes, la boca se le abrió como si quisiera gritar, pero no podía. Y entonces lo escuchamos. Un ruido que no era del mar, ni del viento, ni de nada que conociéramos. Era un murmullo, como muchas voces hablándonos desde el agua. Voces que no eran humanas, voces profundas, como salidas de otro mundo. Pablo cayó de rodillas en la arena, temblando. Salimos corriendo hacia él, lo agarramos y lo sacamos de ahí. Sus ojos estaban en blanco. No podía hablar, solo temblaba y apuntaba al agua, como si quisiera decirnos lo que vio, pero no pudiera encontrar las palabras. Después de aquello, Pablo no volvió a ser el mismo después de esa noche. Pasó días sin hablar. Cuando por fin pudo decir algo, lo único que murmuraba era los ojos, esos ojos. Nunca dijo lo que vio exactamente, pero ya no se reía de las historias. Ya no decía que eran cuentos de viejos. Nunca volvió a ir a la playa de noche, y cada Semana Santa, sin falta, se encerraba en su casa y no salía hasta el domingo. Conclusión. No lo intente. Mire, si usted quiere creer o no, eso ya es cosa suya. Pero yo le digo, no juegue con lo que no conoce. No hay necesidad de tentar a lo que está más allá. Hay cosas que es mejor no ver, porque una vez que las ves, no puedes olvidarlas. Si un día está en la playa de noche y siente que algo lo está mirando desde el agua, mejor no mire de vuelta y nunca, pero nunca, camine de espaldas por la arena a medianoche en Semana Santa, porque quizás en el reflejo del agua, lo último que vea sea el rostro del diablo. 8. A las 3 de la tarde, todo se detiene. ¡Ay, mi gente! Ustedes saben que en Semana Santa no se juega, y mucho menos el Viernes Santo, porque ese día está marcado por un misterio que los viejos de antes nos enseñaron a respetar. Dicen que a las 3 de la tarde el mundo se detiene, y no es relajo, eso es cosa seria. Cuando yo era muchacho, en mi pueblo de campo, los viejos nos sentaban en el portal desde temprano y nos decían, a esa hora no se habla fuerte, no se camina de más, y mucho menos se hace bulla porque el mismo cielo llora la muerte de Cristo. Y yo no me lo creía mucho al principio, hasta que lo viví en carne propia. El silencio, que no tiene explicación. ¿Ustedes han sentido alguna vez un silencio tan profundo que hasta el corazón parece detenerse? Pues eso pasa a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Uno está normal, oyendo a los pajaritos cantar, el viento moviendo las matas de plátano, y de repente, nada, como si el mundo entero tomara una pausa. Hasta los gallos que estaban cacareando, las vacas mugiendo y los perros ladrando, todo se calla. Es como si hasta el tiempo mismo se congelara. Yo me acuerdo clarito de la primera vez que me di cuenta de eso. Tendría yo como 10 años y estaba jugando con los muchachos en la calle. Mi abuela, que en paz descanse, salió y nos gritó, «Vengan pa' acá y siéntense en el portal, que ya va a ser la hora». Nosotros nos reímos y seguimos en lo nuestro. Pero de repente un aire caliente pasó. Los árboles dejaron de moverse y sentimos un silencio tan pesado que hasta los oídos nos zumbaron.
No había ningún ruido, nada, solo nuestros corazones latiendo fuerte. Nos miramos entre nosotros con miedo y fue ahí que entendimos que lo que decían los viejos no era invento. Los animales lo saben, y no es solo la gente la que siente ese silencio. Los animales también lo perciben. Los gallos, que a esa hora siempre están haciendo escándalo en el patio, se quedan calladitos. Los perros, que todo el día se la pasan ladrando, se acuestan y meten el rabo entre las patas. Las vacas dejan de mugir, los caballos bajan la cabeza, y las palomas, que normalmente vuelan de un lado a otro, se posan en un rincón sin moverse. Yo he visto hasta hormigas detenerse en seco, como si estuvieran esperando que algo grande pasara. Dicen que es porque la misma naturaleza sabe que esa es la hora exacta en que Cristo entregó su último suspiro en la cruz. Y yo no tengo razón para dudarlo, porque lo he visto con mis propios ojos. Los cuentos de los viejos. Mis abuelos me contaban muchas historias sobre lo que pasaba a esa hora. Una vez, un viejo del pueblo me dijo que cuando era joven, un Viernes Santo, salió a buscar leña en el monte, sin hacer caso a las advertencias de su madre. Estaba recogiendo unos palos cuando sintió un escalofrío en la espalda y de repente todo se quedó en silencio. Miró alrededor y los árboles no se movían, no había ni un solo sonido en el aire. Sintió que el tiempo se había detenido y justo cuando se volteó para seguir caminando, vio una sombra alta entre los árboles. Dice que era como un hombre vestido de negro, pero sin rostro. Sintió un frío por todo el cuerpo y salió corriendo sin mirar atrás. Desde ese día, nunca volvió a salir a esa hora en Semana Santa. El río se detiene. Otra cosa que me contaban era que los ríos dejan de correr a esa hora. Suena raro, pero los campesinos de antes lo aseguraban. Decían que si ibas al río a las 3 de la tarde del Viernes Santo, el agua parecía quedarse quieta por unos segundos, como si el mundo mismo estuviera en luto. Mi tío Manuel me contó que una vez, cuando era joven, decidió desafiar esa creencia. Se fue con unos amigos a bañarse en el río a esa hora, riéndose de las advertencias. Y según lo que él dice, justo cuando el reloj marcó las 3, el agua se puso espesa, como si fuera lodo, y el aire se volvió pesado. Sintieron un escalofrío en la piel y sin decirse nada, salieron corriendo del agua. Desde ese día, nunca más intentó bañarse en Semana Santa. Las almas en pena caminan. En algunos pueblos dicen que a las 3 de la tarde, las almas en pena caminan por las calles. No las ves con los ojos, pero si prestas atención, puedes sentir su presencia. Hay gente que dice que siente un aire frío que les eriza la piel o que ven sombras pasar rápido por el rabillo del ojo. Mi vecina doña Lidia cuenta que una vez, un Viernes Santo, estaba en su casa sola, rezando en silencio. Dice que de repente escuchó pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando despacio. Pensó que era su esposo, pero cuando se levantó a mirar, no había nadie. Dice que sintió un frío en la espalda y un murmullo en el aire, como si alguien estuviera rezando bajito. Se santiguó y rezó un Padre Nuestro. Desde entonces, cada Semana Santa enciende una vela para las almas que vagan en esas horas. Conclusión: el misterio sigue vivo. Mi gente, lo que pasa a las 3 de la tarde del Viernes Santo no es cuento. Es un misterio que ha pasado de generación en generación y que todos los dominicanos han sentido alguna vez en su vida. Puede ser que la tierra llore la muerte de Cristo, que los espíritus deambulen en la hora sagrada, o que la misma naturaleza haga un silencio en respeto a ese momento. Lo que sí les digo es que si alguna vez están en el campo en Semana Santa, a esa hora escuchen con atención, sientan el silencio, observen cómo todo se detiene por unos segundos, porque a las 3 de la tarde, mi gente, hasta el mundo parece guardar luto. Nos vemos en la próxima historia y que Dios me los bendiga.
9. Las almas de los difuntos visitan a sus familias. Mi gente, en este país la Semana Santa es tiempo de respeto y de oración, pero también es tiempo de misterio. Desde que yo era muchacho, mi abuela me contaba historias de cosas que pasaban en estos días santos, cosas que a uno le ponían los pelos de punta. Pero si hay algo que de verdad siempre me ha dado escalofríos, es la creencia de que en Semana Santa las almas de los difuntos visitan a sus familias. No es que yo lo diga, no. Eso lo dicen los viejos, lo dicen los campesinos y lo dicen los que han visto cosas que no se pueden explicar. Dicen que las almas que tienen asuntos pendientes regresan, que buscan a sus seres queridos para despedirse o para advertirles de algo. Y si uno no pone atención, puede que la visita no sea tan tranquila como uno quisiera. La casa que se llenó de olor a velas. Había una vez en mi pueblo un hombre llamado Don Pedro. Era un hombre serio, de esos que no creen en cuentos ni en brujerías, pero un jueves santo le pasó algo que le cambió la vida. Esa noche, ya cuando todo el mundo se había acostado, Don Pedro se quedó solo en su galería fumándose un cigarro. De repente, sintió un olor fuerte a velas encendidas. No había luz en la calle, y en su casa nadie había prendido una vela. Será la imaginación mía, pensó, pero el olor se hizo más fuerte, como si alguien hubiese encendido un altar en la sala de su casa. Don Pedro entró para revisar y justo cuando cruzó la puerta, sintió un escalofrío que le erizó la piel. De repente, escuchó una voz baja, casi como un susurro, que le decía: «Pedro, no te olvides de la promesa». Se le secó la boca. La voz era la de su madre, que había muerto 20 años atrás, y en ese mismo instante, la foto de ella, que estaba en la mesita del comedor, cayó al suelo sin que nadie la tocara. Don Pedro salió corriendo y no volvió a dormir solo nunca más. Los pasos en el pasillo. Otra historia que me contó mi compadre Juan me dejó pensativo por días. Resulta que una noche de Viernes Santo, su abuela se levantó al baño y cuando pasó por el pasillo, vio a su esposo fallecido sentado en la mecedora como lo hacía cuando estaba vivo. «Juan, dime algo», le dijo ella con un nudo en la garganta. El hombre solo levantó la mano y la señaló. Ella sintió un escalofrío que le bajó por la espalda y salió corriendo para la habitación. A la mañana siguiente, cuando contó lo que había visto, encontraron en el pasillo una estampa de la Virgen María que se había caído del altar. Desde ese día, dicen que siempre, en cada Semana Santa, se escuchan pasos en la casa, como si alguien siguiera visitándolos. Cuando el gato ve lo que nosotros no vemos, no hay animal más sensible que un gato. Eso lo sabe cualquiera. Hay quienes dicen que ellos ven lo que los humanos no podemos ver, y que cuando se quedan mirando fijamente un rincón de la casa es porque allí hay algo. Pues bien, en el pueblo de Cotuí, una familia tenía un gato negro que, cada Jueves Santo, a las 12 de la noche, se quedaba mirando la misma esquina del patio. No importaba si lo movían, siempre volvía al mismo sitio y se quedaba con los ojos clavados en un punto fijo. Una noche, la abuela de la familia decidió rezar un Padre Nuestro en voz alta y, en el momento en que terminó, el gato bufó y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Al día siguiente, la abuela encontró una vieja foto de su esposo enterrada justo en esa esquina. Era su señal para que lo recordara, dijo la abuela mientras guardaba la foto en su Biblia. Las visitas que solo los niños ven. Los niños, al igual que los animales, tienen un don para ver cosas que los adultos no pueden. Mi primo José, cuando tenía 4 años, decía que hablaba con un señor que venía a verlo en Semana Santa. Al principio, la familia pensaba que era un amigo imaginario, pero un Viernes Santo, cuando la abuela le preguntó cómo era el señor, el niño describió exactamente a su bisabuelo, a quien nunca conoció.
Dijo que el Señor le sonreía, le daba bendiciones y le decía que cuidara a su mamá. Desde ese día su madre rezaba todas las noches, porque entendía que su padre fallecido seguía protegiéndolos desde el más allá. 10. El encuentro con el jinete sin cabeza. Mi gente, ustedes saben que en este país hay historias que se cuentan desde los tiempos de los tatarabuelos, historias que no están escritas en ningún libro, pero que han pasado de boca en boca hasta llegar a nosotros. Hay cuentos que la gente no se atreve a contar de noche, porque dicen que si los mencionas cuando el sol se ha ido, puedes llamar a lo que sea que anda por ahí. Hoy les voy a contar una de esas historias que ponen los pelos de punta. La historia del jinete sin cabeza, una figura que aparece en Semana Santa y que, según dicen, es una maldición andante, un castigo eterno para un alma que nunca pudo encontrar la paz. Yo no sé si ustedes creen en eso, pero les digo una cosa, mejor escuchen bien y tomen precauciones. Porque hay gente que dice que lo ha visto con sus propios ojos. Los orígenes de la leyenda. Dicen que este espectro no es de ahora ni de hace 100 años. La historia del jinete sin cabeza viene de la época colonial, cuando la República Dominicana todavía estaba llena de caminos de tierra y pueblos iluminados solo con velas y faroles. Cuentan que había un soldado español que traicionó a su propia gente por ambición y dinero. Se vendió a los corsarios y piratas que venían desde el mar Caribe y les prometió entregar un tesoro escondido en la isla. Pero lo traicionaron, lo atraparon y lo condenaron a muerte. En pleno Viernes Santo, justo a las 3 de la tarde, lo llevaron a la plaza pública y sin misericordia le cortaron la cabeza delante de todos. Desde ese día, la gente juraba que, cuando llegaba la Semana Santa, se oía el galope de un caballo en la oscuridad, un ruido pesado que no parecía venir de ningún lado. Luego aparecía la figura de un jinete sin cabeza, cubierto con una capa oscura, montado en un caballo negro como la misma noche. El encuentro de Don Pascual. Esto que les voy a contar no es cuento de camino ni invento de borrachos. No, mi gente, esto lo vivió un hombre serio, un campesino de respeto llamado Don Pascual. Don Pascual era un hombre trabajador, un hombre de campo que conocía cada rincón del monte. Vivía en un pueblito de la zona norte del país, cerca de un río donde la gente iba a lavar la ropa y a buscar agua en burros. Un Jueves Santo, Don Pascual decidió ir a la ciudad a vender unos sacos de plátanos y yucas. Como el camino era largo y no había transporte, tuvo que salir temprano y regresar tarde. Cuando terminó su venta, ya el sol se había escondido detrás de las montañas. Sabía que regresar de noche no era buena idea, pero pensó, ¿qué va a pasar si yo soy un hombre de fe y no le temo a nada? Montó su caballo y comenzó el viaje de regreso. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. Los grillos y las ranas cantaban en el monte, y de vez en cuando se escuchaba el ulular de un buhío en la distancia. Pero de repente, todo se quedó en silencio. Los grillos dejaron de cantar, las ranas callaron, hasta el viento pareció detenerse. Era un silencio antinatural, pesado, como si la misma naturaleza se hubiera quedado sin aliento. Fue en ese momento que Don Pascual escuchó algo, un galope lejano, primero suave, luego cada vez más fuerte, clop, clop, clop. Algo venía por el camino de tierra. Pensó que podía ser otro campesino que había salido tarde, pero cuando miró hacia atrás, vio algo que lo dejó frío. A la distancia, una figura oscura venía montada en un caballo negro como la noche. El jinete vestía una capa larga, pero su cabeza no estaba. Don Pascual no lo podía creer. Pensó que era un engaño de su mente, que estaba cansado. Pero cuando el jinete se acercó, pudo ver cómo su capa ondeaba en el aire, dejando al descubierto su cuello cortado, de donde no salía ni una gota de sangre. El horror de la noche.
El miedo se apoderó de don Pascual. Sintiendo que su alma se le salía del pecho, le dio un golpe a su caballo para que corriera más rápido. Pero no importaba cuánto corriera, el jinete sin cabeza lo seguía de cerca, sin apurarse, sin hacer esfuerzo, como si el tiempo no tuviera importancia para él. En medio del pánico, don Pascual recordó lo que los viejos siempre decían: si te cruzas con un alma en pena, no mires atrás y reza. Con voz temblorosa comenzó a rezar el Padre Nuestro, apretando las riendas de su caballo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El jinete se acercaba más. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El galope se escuchaba justo detrás de él. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. De repente el aire se volvió helado y don Pascual sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón. Su caballo relinchó y casi lo tira al suelo, pero en ese instante una campana sonó en la distancia. Desde esa noche, don Pascual nunca volvió a viajar de noche en Semana Santa. Contó su historia a sus hijos y nietos y estos la contaron a los suyos. Y así, hasta el día de hoy, en ese pueblo, nadie se atreve a andar solo por los caminos oscuros durante la Semana Santa, porque el jinete sin cabeza sigue apareciendo, y si alguna vez lo escuchas venir en la noche, mi consejo es este: no mires atrás, reza y sigue caminando, porque si te alcanza, nadie sabe lo que puede pasar. Si te gustó esta historia y quieres conocer más leyendas misteriosas de nuestra tierra, no olvides suscribirte y compartir este relato con tus amigos. ¿Alguna vez has escuchado un cuento similar? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Nos vemos en la próxima historia de misterio.